Usualmente, las personas que se desempeñan en el campo de salud nos generan confianza, pues sabemos que nos ayudarán a mejorar nuestro estado. Pero, ¿qué pasa cuando una de estas personas se encuentra en un estado mental completamente desequilibrado y en lugar de disfrutar que sus pacientes se alivien, disfrute causándoles una muerte lenta y dolorosa? Definitivamente es un caso que vale la pena conocer a fondo. Por eso, en esta ocasión, exploraremos la historia de Jane Toppan, la enfermera psicópata. Honora Kelly nació en el año 1857 en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses. Su madre murió a causa de la tuberculosis cuando ella aún era pequeña. Este suceso invadió de dolor a su padre, quien poco a poco fue perdiendo la razón hasta perder por completo la cordura. Debido a esto, su padre decidió entregar a Honora y a su pequeña hermana a un orfanato, alegando incapacidad para cuidarlas. Tiempo después, se sabría que su padre, en medio de su locura, se cosió los ojos con hilo y aguja y finalmente acabó muriendo. Por las leyes de la época, el orfanato solo le podría cuidar hasta que Honora cumpliera los 10 años. Por eso, cuando el día llegó, Honora fue enviada al hogar de la familia Toppan para trabajar allí como empleada doméstica. Afortunadamente, la vida fue mejorando para Honora, pues la familia Toppan acogió como una más de sus miembros y se le crió junto a la pequeña hija de la familia llamada Elizabeth. Con el tiempo, Honora cambió su apellido adoptando el Toppan como su apellido oficial y finalmente cambió su nombre a Jane, un nombre más apropiado para la herencia italiana de la familia a la cual pertenecía ahora. Durante su época escolar, Jane fue una joven bastante conflictiva que disfrutaba inventando historias a sus maestros sobre sus compañeras de estudio, logrando que expulsaran a varias de ellas. Por este motivo, Jane se volvió una de las alumnas favoritas de los maestros y directivos del plantel, pero ninguna de sus compañeras quería tener ningún tipo de relación con ella debido a la poca confianza que les generaba. Esto causó que Jane tuviera una adolescencia solitaria, mientras que Elizabeth, su hermanastra, era una joven hermosa y popular. Cuando Jane terminó sus estudios y cumplió la mayoría de edad, fue enviada por su familia adoptiva a estudiar enfermería en una de las escuelas más respetadas del país. Ahora, lejos de su familia y con la brillante posibilidad de comenzar una vida nueva, Jane decidió cambiar por completo su actitud. Ahora generaba confianza entre sus compañeras de estudio, quienes rápidamente la comenzaron a llamar Jolly Jane, como muestra de su cariño. Jane no sobresalió especialmente por su desempeño académico, aunque sí destacó bastante en el área de la química farmacéutica, en la que siempre mostró un interés desmedido. Al terminar su etapa lectiva, Jane fue asignada al hospital de Cambridge en Boston para realizar allí sus prácticas. En ese momento, el lado oscuro de Jane comenzó a sobresalir. Su vida como enfermera de prácticas fue dura, ya que trabajaba 7 días a la semana en turnos de 12 horas continuas. Pero, aún así, Jane siempre se mostraba alegre y enérgica, lo que llevó a que sus superiores la admiraran y le tuvieran mucho cariño, mientras que sus compañeras empezaron a sentir envidia de ella. Esto causó que Jane se sintiera bastante solitaria en el hospital, por lo que comenzó a generar unos fuertes lazos de amistad con los pacientes que atendía, pero cuando mejoraban, abandonaban el hospital dejándola nuevamente sumida en la soledad. En una ocasión, Jane forjó una gran amistad con un anciano que se encontraba bastante enfermo. Con el tiempo, el hombre fue mejorando, lo que preocupó a Jane, pues no quería que el anciano la dejara sola. En medio de su desespero, Jane pensó que sería buena idea suministrarle al anciano una dosis de una combinación de fármacos que harían que el anciano empeorara y tuviera que quedarse más tiempo internado.
Su plan le funcionó y el anciano pasó varios días más en el hospital. Pero un día, el anciano finalmente moriría debido a la sobremedicación que Jane le proporcionaba. Este hecho, en lugar de entristecerla, hizo que sintiera un éxtasis que nunca antes había experimentado. Con el tiempo, Jane fue adquiriendo una mórbida molestia por los pacientes ancianos y en varias ocasiones les decía a sus compañeras que esos pacientes no tenían ningún beneficio y que solo causaban un desperdicio de tiempo y medicamentos. Sus compañeras no le prestaron atención a su aseveración, pero lo que no sospechaban es que poco a poco los ancianos dejaron de volverse una molestia para Jane y pasaron a convertirse en sus víctimas preferidas. Jane realizaba experimentos en ellos, principalmente envenenándolos con atropina y notando que si la combinaba con morfina resultaba casi imposible que la descubrieran. Jane terminó su etapa de prácticas y consiguió un trabajo en el prestigioso Hospital General de Massachusetts. Pero poco a poco, sus compañeras notaron que Jane era una mujer poco confiable, pues en busca de congraciarse con sus superiores, inventaba historias sobre sus compañeras enfermeras. Esta técnica le funcionó a Jane durante su época de estudiante, pero ahora le causaría muchos problemas. Su incómoda relación laboral llevó a que Jane intentara envenenar a Mattie Davis, una de sus compañeras enfermeras, pero fue descubierta por uno de los doctores y esto causó que Jane fuera despedida y no se le permitió lograr una licencia oficial como enfermera. Debido a esto y al placer insano que desarrolló Jane por envenenar a sus pacientes, decidió trabajar como enfermera independiente. En esa época, su número de víctimas aumentó, pero Jane no sentía ningún temor de ser culpada por las muertes, pues en ningún caso se sospechaba que hubiera sido asesinados. Las cosas comenzaron a torcerse cuando Jane invitó a su hermanastra a pasar unos días junto a ella en una finca de descanso a la cual Jane solía ir en vacaciones. Elizabeth sentía un gran aprecio por Janet, pues se habían criado juntas y no tenía sospecha alguna de que Jane le tuviera algún rencor. Este rencor nació en ella debido a que siempre creció a la sombra de su hermanastra y siempre se sintió menos que ella, pues Elizabeth era la hija oficial de la familia Topan, mientras que Jane simplemente era la afortunada recogida. Además, Elizabeth era una mujer hermosa y muy sociable, mientras que Jane no era especialmente agraciada y por su actitud durante su juventud no contó con un solo amigo verdadero. Unos días después de que Elizabeth llegara a la casa vacacional de su hermanastra, Oramel Brigham, esposo de Elizabeth, recibió un telegrama enviado por Jane en donde le informaba que su esposa se encontraba terriblemente enferma. Oramel viajó inmediatamente a la finca de Jane en compañía de su médico de confianza, pero cuando llegó, su mujer ya se encontraba sin vida. Según las pruebas que realizó el doctor, Elizabeth había muerto debido a un caso de apoplejía, algo que le pareció sumamente extraño, porque Elizabeth siempre mostró signos de una salud inquebrantable. Oramel, quien siempre había sentido una gran desconfianza hacia Jane, decidió realizar una investigación por su cuenta. Jane se encontraba en casa de Oramel, acompañándolo en su luto, al igual que dos de sus hermanas. Por una pequeña casualidad, Jane se enteró que su cuñado estaba investigándola, así que sin dudarlo, decidió envenenarlo dándole un té infestado de morfina. Pero su idea no era matarlo, Jane quería enfermarlo para después cuidarlo y así ganarse su afecto. Pero las hermanas de Oramel no confiaban del todo en los cuidados de Jane, por lo que ésta decidió envenenarlas llenando de arsénico sus comidas. Oramel se encontraba bastante indispuesto para ni siquiera notar la ausencia de sus hermanas, pero su padre, un respetado general, había viajado para encargarse del entierro de sus hijas y del cuidado de su hijo. Unos días después,
Oramel se encontraba mucho mejor. En ese momento Jane se dio cuenta que nunca podría conquistarlo, pues él sentía demasiada desconfianza hacia ella. Jane, en un acto de dolor extremo, decidió darle una gran dosis de morfina que le causó la muerte. Este fue el hecho detonante para que el padre de Oramel decidiera llevar el caso a la policía, quienes, al notar que 5 miembros de una misma familia habían fallecido de enfermedades repentinas en menos de un mes, comenzaron a sospechar fuertemente de Jane. Al saber que la única persona que estaba junto a la familia y no había muerto, y que además era una experta en química farmacéutica, era Jane, todos los hechos la condenaban, por lo que la policía la apresó y ella finalmente terminaría confesando los crímenes. Técnicamente no hubo necesidad de un juicio después de esto, pero el Procurador General del Estado decidió que lo mejor era internar a Jane en una institución mental por el resto de su vida. Jane fue internada en el infame hospital de Taunton, actualmente considerado como uno de los hospitales más malditos del mundo. Aunque fue condenada solamente por 5 de sus asesinatos, con el tiempo Jane fue confesando sus demás crímenes, siendo 57 el número total de sus víctimas. Para la época nunca se había presenciado un caso como tal, por lo que se dice que Jane fue la primera persona en ser considerada como asesino serial.